Buenos días, niños. El día de hoy vamos a hacer el área de comunicación integral. La actividad número 5 me informó sobre las personas que viajan para vivir en otros lugares. Conozcamos el propósito. El día de hoy la meta que debes alcanzar es leer un texto para informarte sobre por qué las personas viajan para vivir en otros lugares. Es decir, vas a leer un texto que te va a permitir conocer por qué las personas viajan para vivir en otros lugares, ¿ok? Vamos a comenzar leyendo dos casos, ¿ok? El primer caso es el siguiente. Este caso también lo tienes tú en tu guía, ¿ok? Dice, Eli es una estudiante de tercer grado que llegó de Juliaca el año pasado. Un día su profesora observó que sus compañeros y compañeras la habían excluido de sus juegos porque ella se vestía y hablaba diferente. Entonces la profesora conversó con toda la clase y les recordó que debemos respetar a las personas como son, valorar sus orígenes y celebrar la diversidad. Fue una oportunidad para aprender a convivir. Entonces, como hemos leído en este caso, ¿no? En un aula de tercer grado de primaria, ¿no? Eli recién había llegado, ¿no? Había llegado ¿de dónde? ¿De dónde provenía ella? De Juliaca, ¿no? ¿Y qué pasaba? ¿Qué hacían sus compañeros con Eli? La excluían, ¿verdad? Como que la discriminaban, no la dejaban jugar, ¿no? En los juegos. ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso con Eli? ¿Por qué? Porque simplemente ella vestía de manera diferente y hablaba, ¿no? Ahora, vamos con el siguiente caso. En el siguiente caso dice, Tito migró a Lima con su familia desde su pueblo en Loreto. En la capital, algunas personas se burlaron de él por su forma de hablar, pero también encontró amigas y amigos que lo incluían en sus actividades. Tito disfruta mucho contándoles cómo es la selva. Sus amigos y amigas se han emocionado tanto por lo que les cuenta que ahora están planeando visitar el pueblo de Tito. Entonces, en este caso que hemos leído Tito, él, ¿de dónde venía Tito? De la selva, ¿verdad? De Loreto específicamente. Y él ha venido ¿a dónde? A Lima, ha venido a vivir a Lima con su familia, ¿ok? ¿Y qué nos dice Tito, no? Que Tito en algunas personas acá de Lima, ¿qué hacían con Tito? Se burlaban, ¿verdad? Se reían ¿de qué? De su forma de hablar, cómo hablan, ¿no? ¿Y qué ustedes creen, chicos, que eso es correcto? Que las personas se burlen de otras por la forma de hablar en este caso. No, no. Pero Tito se encontró también con personas que eran sus amigos, ¿no? Se hizo amigo de personas que él le contaba, ¿no? De su de cómo es el lugar donde él vive, ¿no? Ahora, lo que ustedes van a hacer es completar la siguiente tabla que está en su guía también, ¿ok? Pero como en su guía hay un espacio muy pequeño, ustedes lo van a hacer en su cuaderno de comunicación, ¿ok? Van a transcribir esta tabla en su cuaderno de comunicación y van a responder las preguntas que aquí se les plantea. La primera pregunta es, ¿qué opino del caso de Eli? ¿Qué opinas del caso de Eli? ¿Se acuerdan de Eli? ¿Ok? Si no recuerdas lo que hemos leído, puedes volver a leer, ¿ok? Luego, ¿cómo hubieras actuado si Eli hubiera llegado a mi aula? Por ejemplo, imagina que Eli llega a tu aula y tú ves en este caso que hay unas algunos amigos tuyos le están excluyendo a Eli del juego, no la dejan jugar. ¿Qué hubieras hecho tú? Aquí escribe tu respuesta. Luego, ¿qué opino del caso de Tito? ¿Qué opinas del caso de Tito? Respondes aquí. Luego, ¿cómo actuarías si me encuentro con una persona que tiene una forma de hablar diferente a la mía? Ok, a ver, vas a pensar, ¿cómo actuarías? Y aquí respondes a esa pregunta, ¿ok? Entonces, tú vas a completar esa tabla en tu cuaderno de comunicación.
Luego vamos a leer este caso. Dice, Roberto, vamos a despedirnos de nuestros abuelitos. Mañana viajamos con nuestros padres a vivir a otra ciudad. Miren, chicos, estos dos chicos que están aquí se quieren despedir de sus abuelitos. ¿Por qué? Porque mañana van a viajar a otra ciudad, van a ir a vivir a otra ciudad con sus padres. Ahora, lo que ocurre en la comunidad de Anita y Roberto está pasando en muchos lugares. Las personas dejan sus hogares para irse a vivir a otro pueblo, a otra ciudad e incluso a otro país. A ese proceso de dejar el lugar de origen para irse a vivir a otro pueblo, ciudad o país se le llama migración. ¿Ok? Entonces es una nueva palabra que hoy día de hoy estamos aprendiendo, que es la migración. Entonces, si una persona deja el lugar donde él nació, donde vivió, su lugar de origen, para irse a vivir a otro pueblo, ciudad o tal vez un país, se le llama, ¿cómo se le llama? Migración. ¿Ok? Ahora yo les pregunto, a ver, acá también tenemos algunas imágenes, ¿no? De personas que están dejando su lugar de donde viven para irse a otro lugar. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿alguien de su familia de ustedes ha migrado? ¿Qué saberes y costumbres tienen de su pueblo de origen? A ver, pensemos, ¿conoces a alguna persona que haya dejado su lugar de origen y ahora viva en otro lugar? ¿Conoces tal vez ese familiar, sus costumbres de su lugar de origen? ¿Cómo se vestían? eh, ¿Qué festividades realizaban? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué comidas preparaban? Etcétera. Bien, chicos, ahora para conocer un poco más sobre las migraciones, vamos a leer un texto, ¿ok? Vamos a leer un texto de las migraciones y luego tú vas a desarrollar una actividad. La actividad consiste en que tú vas a entrevistar a un familiar que haya venido de otro lugar, ¿ok? Si ese familiar no vive contigo, puedes entrevistarlo por llamada telefónica o mensajes, ¿ok? Ahora vamos a leer este texto que también está en su guía, ¿ok? Es Ciudadanía Activa. El título es Las migraciones, ¿ok? Vamos a leerlo juntos, ¿ok? Recuerda que cuando yo leo un texto, tú me tienes que acompañar, ¿ok? Tú, el mirar ahí las palabras que vamos leyendo, ¿ok? Comenzamos. Entonces dice, por diversos motivos, las personas dejan nuestro lugar de origen. Por diversos motivos, las personas dejamos nuestro lugar de origen para vivir en otro lugar. A eso llamamos migración. ¿Okay? Seguramente conocemos personas que vienen de otros lugares o no, o nosotros mismos hemos tenido la experiencia de migrar. Muchas personas migran del campo a la ciudad con el fin de tener mejores oportunidades. Por ejemplo, un mejor trabajo o una mejor educación para sus hijos e hijas. También hay muchas personas que viajan a otro país para trabajar. Exacto, ¿no? Entonces aquí nos hablaban un poco de la migración, ¿no? Que es dejar nuestro lugar de origen para vivir a otro lugar y que tal vez uno de ustedes también ha migrado, ¿no? Tal vez alguno de ustedes ha nacido en otra región del país, en otra provincia y ahora está viviendo ahorita en Guamboy, ¿no? Y acá nos comentaban este circulito amarillo de las razones por las cuales las personas migran, ¿no? Nos decían que migran para tener unas mejores oportunidades, para que sus hijos tengan una mejor educación, o tal vez también viajan a otro país para trabajar. Ahora ya que conocemos un poco más sobre las migraciones, la actividad que te corresponde hacer es la siguiente. ¿Okay? En la guía les decía que iban a entrevistar a dos personas, un adulto y un niño. ¿Okay? Pero nosotros van a entrevistar solamente a una persona. ¿Okay? A una persona, sea adulta o sea un niño, pero esa persona, recuerda, tiene que haber migrado, es decir,
haber venido de otro lugar. ¿Ok? Entonces, tú en tu cuaderno de comunicación vas a poner estas preguntas aquí, vas a poner entrevista y las preguntas que están acá, ¿ok? Y le vas a preguntar al entrevistado, ¿ok? A la persona que tú hayas elegido. Vas a poner acá su nombre, su edad, cuál es el lugar de nacimiento, le vas a preguntar y vas a responder dónde nació su mamá, dónde nació su papá, alguien en tu familia migró, por qué lo hizo, hacia dónde y cuáles son las costumbres de su lugar de origen. Le vas a preguntar, ¿cuáles son tus costumbres de tu lugar de origen? ¿Qué prácticas tenían, por ejemplo? ¿Qué comían? ¿Qué platos típicos? ¿O cómo lo preparaban? ¿O cómo se vestían? ¿Qué celebraban? ¿Qué festividades? ¿Qué danzas tenían? Etcétera. Todo eso le vas a preguntar. A ver, cuéntame sobre tus costumbres y tú vas a responder ahí. ¿Ok? Entonces tú vas a entrevistar solamente a una persona. Recuerda que sea una persona que haya migrado, que haya venido de otro lugar. Luego de esto, vas a responder las siguientes preguntas, ¿ok? Primera pregunta es, ¿mi entrevistado conoce sobre el lugar de origen de su familia? Es decir, tu entrevistado te pudo responder de dónde provenía él, sí o no. ¿Por qué será importante conocer los orígenes de papá, mamá y de todos mis familiares? ¿Será importante, chicos, conocernos? A ver, esta pregunta va para ustedes. ¿Será importante que ustedes conozcan los orígenes de sus padres y de sus familiares? ¿Qué piensan? Claro, por supuesto que es importante. ¿Por qué? Porque conocer sobre nuestros orígenes, sobre nuestros antepasados, en este caso culturales, nos, nos permite saber de dónde venimos, ¿ok? Y eso nos ayuda a desarrollar un fuerte sentido de quiénes somos, ¿ok? Así como cada uno de ustedes, como les comenté también la vez pasada, saben cómo son sus características físicas, sus cualidades, también es importante que ustedes conozcan sus orígenes, ¿ok? Saber sus orígenes, saber su historia, ¿ok? Familiar en este caso, les ayuda a establecer su identidad que es esencial y única y auténtica, ¿ok? En este caso, su identidad cultural, ¿ok? Imagínense, si él les pregunta, ¿y de dónde vienes? Y no sabe, ¿y tus padres de dónde son? ¿No? Entonces es importante por eso conocer nuestros antepasados, el origen de nuestros padres, de nuestros familiares, ¿ok? ¿Ok? Todo eso ayuda a fortalecer y a desarrollar nuestra identidad, saber quiénes somos. Es muy importante saber quiénes somos. Y para saber quiénes somos también tenemos que averiguar sobre nuestros antepasados, ¿ok? Ahora, la siguiente pregunta es, escribo una de las costumbres de su lugar de origen de mi familiar que ha llegado de otro lugar y que más me llamó la atención. Es decir, de las costumbres que el entrevistado te respondió cuando tú le preguntaste, ¿qué costumbres tenías de tu lugar de origen? Él te habrá dicho seguro, teníamos la costumbre de, no sé, comer estas comidas, etcétera. Tú vas a escribir ahí la costumbre que más te haya llamado la atención, ¿ok? Le escribes ahí. Por último, vas a dialogar con tu familia sobre las costumbres de las personas que emigran y escribir un compromiso, ¿ok? Para apoyarlas en el fortalecimiento de su identidad cultural. Es decir, ahora que tú ya conoces un poco más sobre las migraciones, ¿no? De que las personas vienen de otros lugares a vivir a otro lugar, ¿cómo tú puedes ayudar o a qué te comprometes tú en relación a fortalecer la identidad cultural? Esa identidad cultural que nosotros sabemos, ¿verdad? Nuestra identidad cultural son todas esas nuestras costumbres, nuestros valores, todo eso es identidad cultural. ¿Ok? Entonces, ¿tú en qué te comprometes? ¿Cómo, qué acciones tú podrías realizar? Por ejemplo, si una persona viene de otro lugar, a Wamboy, por ejemplo, ¿qué harías tú
en relación a su forma de actuar, a sus costumbres. ¿A qué te comprometes tú? ¿A respetarlas? ¿Ok? ¿A valorarlas? ¿A qué te comprometes tú? Eso es lo que tú tienes que colocar ahí, ¿ok? Y por último vamos un poco a conocer qué es identidad cultural. La identidad cultural es una serie de valores y costumbres de una determinada comunidad o de un grupo de personas, ¿ok? Entonces, como también esto lo comentamos en personal social, ¿no? Hablamos un poco sobre las costumbres, ¿no? Las costumbres que ustedes tenían, ¿no? En la comunidad donde ustedes viven, el centro poblado de Huamboy, ¿no? Ustedes también están en la provincia de Huaura y están en la región Lima, ¿no? Todas esas costumbres que ustedes tienen, forma de vestir, eh, las formas de cómo trabajan, formas de hablar, las festividades, los platos típicos que ustedes consumen, etcétera. Todo eso son costumbres y todas esas costumbres forman parte de su identidad cultural que los hace ser únicos, ¿ok? Ok, entonces ahora para terminar vamos a hacer lo siguiente. Van a autoevaluar su aprendizaje en esta actividad. Ok, van a reflexionar si han podido informarse sobre las personas que viajan para vivir en otros lugares para aprender a convivir, respetando las diferencias y los derechos de las personas. Ok, ¿te has podido informar sobre eso? ¿Has podido informarte sobre las personas que viajan para vivir en otros lugares? ¿Ok? ¿Por qué viajan estas personas? ¿Cuáles son las razones? Y eso te ha permitido a ti poder respetar, ¿no? Convivir armoniosamente, ¿no? Respetar las diferencias. Lo logré, estoy en proceso de lograrlo o necesito apoyo. Eso sería todo, chicos.